Una vez más, su cumpleaños aquí con nosotros en la librería. Ha celebrado desde que tenía 65 años, que parecía que era muy mayor, y estamos ya en los 87, nada menos. Y bueno, él ha celebrado el cumpleaños con un 6º grado hoy, ¿no, Carlos? He hecho un 6A, sí, en Rocódromo hoy. Carlos, cuéntanos los 87 años, ¿cómo son? Pues son maravillosos los 87 años, fantástico, y además yo no represento a una persona de 87 años. Están solamente en mi carnet de identidad, pero aquí y aquí no están. Así que estoy encantado de tener 87 años. Le da igual. No voy a cambiar fácilmente por tener 87 años. Hay gente que dice, yo ya es que tengo 70 años. Bueno, ¿y qué? Yo quiero vivir el más tiempo posible porque esto cada vez cambia para mejor y hay que aprovecharlo. Digo, la vida en nuestro país cada vez cambia para mejor. Yo he conocido por mi edad la época más miserable, que era la posguerra, y ahora estamos en un momento de abundancia y eso es fantástico, hay que aprovecharlo. Ni me pareció bien ni me pareció mal. Bueno, los vuelos eran muy bonitos, y la historia, oigo fatal en el cine, no me enteré de la mitad de lo que decían, eso es la realidad también, pero el tener el recuerdo de Carlitos, nuestro Carlitos, joder, es que era mucho Carlos. Fue un chaval fantástico, con una niñez dura y un gran alpinista, un gran luchador, corredor. Hizo todo bien, todo el deporte que hizo lo hizo bien y es un recuerdo fantástico y una desgracia perderle de la manera tan tonta que le perdimos. En las cosas que hacía, yo le vi hacer una vía en patones sin cuerda, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero de las que están un poco desplomadas, hace muchísimos años, no ahora. He estado con él en el Himalaya alguna vez, en el K2, y hemos hecho alguna cosa juntos, pero era un personaje que le perdimos de una manera muy tonta, pero muy buenos recuerdos de él, y ayer fue un día pues un poco emocionante, no cabe duda. Pues el Club Cumbres fue nuestra primera, mira, Antonio y yo fuimos a conocer la Sierra del Guadarrama, la Pedriza, y allí lo primero que conocimos fue a un pastor adventista, y nuestro primer club en la calle Alenza era la iglesia adventista. Íbamos algunos domingos para ahorrar dinero para comprarnos una tienda de campaña y allí nos enseñaron a hacer algún nudo, a cantar, pero un día ya empezaron a decir que Dios no veía bien eso de jugarse la vida y qué tal y qué cual, entonces les quitamos del medio. Y a ese club adventista, me acuerdo de todo a pesar de la memoria, venía un amigo que era un viajero, iba a la vendimia a Francia con su mochila, andaba por ahí y me dije, oye, soy de la peña vegetariana y allí salimos al campo y tal. Y nos fuimos a la peña vegetariana que estaba en la calle del Pez, por allí en una callecita. Y allí tuvimos una época que salíamos con los vegetarianos. Yo llevaba a lo mejor callos para comer, íbamos al río Manzanares y también hicimos marchas hicimos una marcha de esto desde la Pedriza a Torrelodones, más o menos. Sí, y hacíamos marchas con ellos y sobre todo iban mucho al Pardo, que íbamos en un tranvía que desde allí íbamos andando hasta el Pardo. Y allí, en un puente que había, jugaban a escalar un poco y tal, y bueno, y luego allí conocí a otra persona que era de Cumbres, Carmela, la hermana del bordador, el mejor bordador, Carlos Fernández, que fue presidente del Club Cumbres. Y aquel nos dijo, veniros a nuestro club, y a partir de ahí fuimos al club y allí fuimos acogidos maravillosamente, como dos niños prácticamente, y nos trataban muy bien, y conocimos a gente estupenda, y luego después de Cumbres, fui del Alpino Español, también, una época
Fui del Alpino Español porque necesitábamos tener cuerdas y en Cumbres no teníamos nada más que de cáñamo y había que pagarlas. Y como ya éramos unos revolucionarios que hacíamos escaladas un poco así, con los hermanos Durán me dijeron, veniros al Alpino que vamos a tener cuerda de nylon para irnos a hacer nuestra primera escalada, que fue la cara oeste del Dru. 3 días en la pared y teníamos 2 cordinos de nylon de 7 milímetros, íbamos 4 personas. Y ahí estuvimos un tiempo y luego pasamos a Peñalara porque era el club que verdaderamente tenía más alpinistas. Pero lo otro fue también pues lo que nos construyó a nosotros, entre los vegetarianos, los adventistas. Pues muy bien, el adventista nos enseñó parte de la pedriza porque nosotros en lugar de tienda llevábamos una lona con 2 palos y yo, que era tapicero, le había cosido una tela por un lado, otra por el otro, que hacía de puerta. Y la teníamos escondida porque nos daba vergüenza acampar al lado de la gente que tenía sus tiendas de campaña allí blancas y tal. Y este adventista nos llevó no hasta el Yelmo, pero sí hasta la Gran Pradera. Y a partir de ahí, pues ya empezamos a movernos y aquí estamos. Y aquí estamos. La montaña que más marcas me ha hecho es distinto a la que más me ha marcado. Bueno, la montaña que me ha marcado fue el Dru, yo creo. El Dru fue una primera escalada ya importante, 3 días en la pared, un grupo de amigos. Luego, precisamente con Pedro Nicolás, 20 años después hicimos el Pilar Bonatti del Dru y subimos y bajamos en el día. Y en aquella época estuvimos 4 días en la pared subiendo y bajando y tal. Y aquella fue un momento crucial para nosotros, aquella aventura del Dru, verdaderamente. Pasamos por el Pirineo, estuvimos en el Viñemal, hicimos la Piquelón y de allí nos fuimos al Dru y estuvimos 3 días en la pared. Y aquella montaña, luego me han marcado muchas montañas, claro, la última siempre, pero bien, no tengo tengo mucho cariño por todas las que he subido y no odio a ninguna, aunque el Daulagiri se ha portado muy mal conmigo, pero le sigo queriendo mucho. No tengo ninguna gana de subir a él, pero tengo muchos recuerdos porque he estado muchas veces y he estado a punto de quedarme allí además, y estoy aquí. Me ha gustado mucho Ricardo Cassin, un ejemplo de alpinista. Además tenía su trabajo, su familia, no es un alpinista de los que ha habido y hay a todo tiempo sin familia y sin trabajo, que es más fácil y más en aquellos tiempos ser alpinista. Ricardo, yo le adoraba, además, como me gustaba mucho la competición, hemos ido muchas veces al rally del Eco, que él era del Eco, y le trajimos una vez a Peñalara y estuvo con nosotros y fue hasta la Pedriza. Y a mí ese personaje, y luego es el que había hecho la Walker, que en la época de mi juventud el subir a la Walker era como el común, lo más de que podías aspirar casi. Y bueno, pues era un tío que a mí me parecía admirable. Tenía un negocio, tenía los hijos. Hemos corrido con los hijos en el rally del Eco que participaban y él estaba en la organización. Hombre, Messner me ha parecido un personaje fantástico absolutamente. Y luego en España pues hay muchos alpinistas y cada día más. Ahora mismo ya la gente joven que hay, que se ha hecho profesional, que vive de la montaña, ha cambiado esto de una manera maravillosa absolutamente. Y eso pues es muy bonito. Hemos visto la montaña desde la miseria hasta la grandeza, como todo, como el país y como todo lo que hemos estado viviendo en ello. Y estoy encantado de la montaña de ahora y de la de antes. El que más me ha decepcionado, los mentirosos. ¿Digo nombres? No. Los que dicen que has subido a una montaña y es mentira, y los hay. ¿Cómo has compaginado tu pasión por la montaña con la familia? Pues mira, en principio porque a Cristina, que está ahí, la conocí en la Pedriza. No la conocí aquí en la Puerta del Sol, en la Pedriza. Y entonces digo, bueno, pues y a partir de ahí,
Cuando las hijas nacieron y no teníamos coche siquiera, íbamos a Gredos con un coche de niño, con una cuna, tal. Ella se quedaba en Los Galayos, se quedaba en el pueblo en una casa con los niños, yo bajaba, subía, y las niñas, no he tenido nunca niños, ni falta que hace, las niñas son maravillosas cada día más. Pues acabo de estar ahora con una futbolista en una reunión fantástica, una chica futbolista, hablando de niñas. Y bueno, pues ha sido una costumbre en nuestra vida y una manera de vivir prácticamente en toda la familia. Todas las hijas, la más alejada que vive en Inglaterra un poco menos, pero cuando viene pues va al monte con nosotros y tal. Hemos salido juntos desde que eran niñas, íbamos a la Pedriza, al refugio como éramos de Peñalara. Eran pequeñitas y teníamos muchos amigos, porque en aquella época todo el mundo tenía hijas, o hijos, no tantas como yo, 4, pero tenían. Y se quedaban jugando ellas allí en el río y nosotros íbamos a escalar hasta que empezaron, nunca las obligamos a hacer cosas, hasta que empezaron a querer conocer cómo se escalaba y dónde y qué podían hacer y tal y cual, y entonces así de fácil. Pero duro al principio, cuando no teníamos coche íbamos en autobús a Los Galayos y de Los Galayos siempre había una cordaba que bajaba a la hora capullo y que llegábamos a Madrid a las 12 de la noche. Eso pasaba siempre, no sé si lo recordaréis, pero siempre lo pasaba. Cuando íbamos en un autobús que cogíamos una plaza de aquel, ¿cómo se llamaba? El Goyo... No me acuerdo. Joder, tengo la punta de... Silvino era. Silvino. No, Silvino no era otro que iba a Los Galayos. Bueno, Goyo. Yo creo que sí que era Goyo. Y en ese autobús pues volvíamos a las tandas con las niñas dormidas. Jerónimo López, que vivía cerca de nosotros, alguna vez nos ayudaba hasta la puerta de casa para llevar una cuna, un cochecito, no sé qué, pero no por eso dejábamos de salir. No, es que no se puede. Sí se puede. Hay que querer, pero sí se puede. No hace falta tener coche y autobús. Ahora sí, porque vivimos en un mundo distinto, pero hemos conocido un mundo como ese, que era así. Y había que adaptarse a lo que hay, y ahora igual. Bueno, yo creo que el último que le dejó, que fue Lolo, el andaluz, estaba al límite. Y se podía quedar a morirse con él también. Pero yo he estado en esa situación y pensé... Estaba atado a una cuerda, digo yo, si se tiene que quedar a morirse conmigo aquí, sito, antes me tiro por aquí. Pero la verdad es que dejar a una persona si no se ha muerto del todo es muy duro, debe ser muy duro. A mí no me ha ocurrido nunca, pero debe ser muy duro. Dejarla y quedarte a morir con ella es muy difícil juzgar eso, muy difícil, muy difícil. Para el trekking del Daulagiri. No, la travesía, donde murió Pepe Garcés. Ya, sí, la travesía. Sí están peligrosas, la travesía es complicada, sí. La travesía es una media ladera. Pepe Garcés iba conmigo. Era el día... del Pilar. Del Pilar. Y estábamos en el último campamento. Habíamos subido y hacía mal tiempo. Y dijimos, nos vamos a quedar 2 días aquí a ver si esto mejora. Y cuando estábamos durmiendo, al amanecer, Silvio Mondinelli, unos italianos que estaban cerca de nosotros, salieron. Y entonces me llama Pepe y dice, oye, vámonos, que se van los italianos, vámonos detrás. Digo yo, no es hora de irnos. Ayer pensamos que no estaba en condiciones que íbamos a pensar y yo sigo pensando lo mismo. Hombre, es que es el día del Pilar. Digo, pues me parece muy bien que sea el día del Pilar, pero a mí no me dice nada lo del día del Pilar. Se fue, no llegó a la cumbre y al volver en la travesía cayó. Pero sin cuerda en la travesía cayó y no volvió a aparecer nunca. Se sabe, yo te sabe lo que me contó uno de los que estaba con él, que pegó un traspiés, hizo así con las manos y tal, y cayó medio revoloteando y que bajó hasta abajo.
Yo me caí porque en una parada se cayó, teníamos una cuerda fija, se cayó un Sherpa, arrastró a otro Sherpa y a mi amigo Sito y tiraron de mí y me caí. No caímos mucho porque llevábamos una cuerda. Cuando Pepe, no recuerdo si había cuerdas, si iba encordado con alguien, él se había querido ir a la cumbre. Pero yo lo que sí que recuerdo es uno de los momentos más duros de mi vida, que fue bajar al campo base, recoger su saco de dormir, recoger sus cosas, el saco donde él había estado durmiendo y llamar a su familia para decirle lo que había pasado. Fue unos momentos terribles para mí el hacer aquello. Y era un buen amigo y un buen alpinista y tuvo la mala suerte de dar un traspié, engancharse un trampón, cualquier cosa, no lo sabemos. En lo que más ha acertado, en lo que has acertado más de mis gustos es en esto, tío. Pero todo está muy bien. Si queréis la abrimos ya. Yo era el presidente del Grupo Montaña, que recién creado, el Grupo Montaña Pegaso. Y entonces fuimos a su exposición allí en la Federación, cuando estaba en la calle Barquillo, y dijimos a mis compañeros Berlanga y Vicente Lancha, oye, ¿por qué no vamos al curso de alta montaña? Dice, Benito, si no, dice que hay que hacer forzosamente roca y hielo. Y nosotros hemos hecho el curso de roca, ¿cómo vas a ir a...? Así que allí que nos presentamos, claro, cuando el día siguiente nos metimos en la zona de las crestas del diablo y tal, y cuando vi aquel glaciar, yo me quedé, claro, me vi, porque no sabía nada de glaciares. Y claro, cuando me metí en el primer glaciar, iba Carlos Oronoz, no, Manolo Oronoz era mi monitor. Y claro, cuando vio el problema que yo tenía para bajar, pero tú no has hecho el curso de hielo, le digo, no, pero ¿cómo no has hecho el curso de hielo? Se lo voy a decir a Carlos Soria, al director del curso. Bueno, tuve que bajar, él me tiraba todo lo que es largo de los 30 metros, hasta pues yo no tenía ni idea del... Bueno, él, cuando llegamos al calle, por la noche en la cena me dijo, los de Madrid, ¿quiénes son los de Madrid del Pegaso? Mañana a Madrid, o sea que nos echó nos echó del curso, claro. Entonces ya lo que pasa es que Manuel Oronoz, Antonio Riaño, porque me conocían, yo estaba muy fuerte entonces, bueno, sigo tanto fuerte, ¿eh? Entonces hablaron un poco y me dijo, bueno, a partir de mañana sigues en el curso, pero yo a ti te voy a poner Benito Glaciares. Y de entonces soy Benito Glaciares. Eres Benito Glaciares, tú, hombre. Trabajabas en Pegaso, claro. Es que no estás como antes, tío. ¿Qué has hecho con el pelo? Me cago en la mar. Benito Glaciares. Es que tenía una habilidad acojonante para andar por la nieve, por eso le pusimos el mote de Benito Glaciares. Muchas gracias, Benito. Lo vamos a beber con mucho gusto. Benito, me alegro de verte tantos años después, amigo. Gracias. Muchas gracias. Un día de mi vida es maravilloso siempre. Un día más que vivo. Estoy encantado. Pues esta mañana te voy a contar lo que he hecho, para que a ver si te sirve. He desayunado kéfir con arándanos. Y también alguna cosita más, un poco de membrillo he comido y poco más, pero bien, kéfir con arándanos. Y alguna galleta integral, que a mí me gustan, a Cristina no le gustan las integrales, le gustan las normales, pero a mí las integrales. Luego me he ido al rocódromo y he hecho para celebrar mi cumpleaños un 6A. Y me he vuelto a mi casa encantado de la vida. He estado en mi casa, he dormido un poco de siesta y me han venido a buscar para ir al mundo. Y en el mundo he estado en un coloquio con una futbolista simpaticísima y además hemos quedado en que ella va a venir un día a escalar y yo un día voy a ir a ver un partido suyo. Simpaticísima, una chavala simpaticísima. Se ha quedado con mi teléfono y me llamará para que vaya a ver. Es del Atleti de Madrid, lo único, no es del Real Madrid, pero una chavala simpaticísima. ¿Hay mucho atletista aquí o qué? Bueno, a mí me da igual el Atleti que el Madrid. Dice que cómo es la vida con una prótesis. Sí, efectivamente, oye, peor que sin la prótesis, pero mejor si la rodilla la tienes fatal y tienes unos dolores terribles. Y entonces te tienen que poner la prótesis, ahí no hay más remedio. Pero la prótesis creo que las que ponen ahora tienen un poco más de movilidad. La mía no pasa de aquí.
Y eso en las bajadas, gracias a los bastones, las hago bien y tal. En general te molesta un poco, pero te acostumbras. Yo, hasta antes de la prótesis, todos los años hacía un par de veces la pared santillana sin cuerda. Y por el canalizo me ha dado miedo hacerla con la prótesis. Y eso es lo poco que me ha quitado. Hacerla estas simples, porque tienes... Y en las bajadas tienes que ir con mucho cuidado. Y utilizar bastones siempre, porque es mucho más seguro y más todo. Para bajar los pones más largos y te sujetas ahí. Porque además una caída que se te rompa la prótesis y te arañe, pues debe ser un Cristo de mucho cuidado. Pero cuando no hay más remedio y hay que poner la prótesis, pues ahí está. Y ha visitado el Himalaya, ha visitado de todo, o sea que no... Incluso el médico... lo único es que al médico luego, cuando iba a poner una prótesis, decía, yo quiero una como la de Carlos Soria. Y entonces el médico decía, no es la prótesis, no es. Lo de Carlos Soria es otro rollo, pero el bar de uno le ha dicho eso, yo quiero una prótesis como la de Carlos Soria. Y ahora las prótesis creo que tienen un poquito más de movilidad, creo. Yo tengo aquí una amiga delante que como tiene la rodilla gordita, bien rodeada de magro, pues puede mover más la prótesis que yo, por supuesto, porque yo estoy escurrido. 2 prótesis tiene ya. ¿Te has hecho adicta? Bueno, nos hicimos fotos cuando teníamos 12 años y esta teníamos 85 y 86. Pues eso, que me parece bien el regalarte esto. Me parece muy bien. Oye, 80 años haciéndose fotos, a mí me da un verdadero placer, que lo sabes ya, pues eso es mi regalo. Pues muchas gracias, amigo, muchas gracias. Que si tuvieras su edad, ¿qué montaña subirías primero? ¿Cuántos años tienes? 11. Hombre, pues la primera que subiría sería, por ejemplo, Peñalara. ¿Vives en Madrid? ¿Ya has subido a Peñalara? Vivimos en la granja. En la granja. Hoy, tú de momento ya sabes bien vivir, ¿sabes? Ya estás bien situado. No vives en este lugar tan terrible que estamos aquí, que para llegar aquí ahora las he pasado canutas el pobre taxista, pero bueno. Pero ahí ya lo tienes bien. Y la montaña, pues hombre, desde allí subir a Peñalara lo tienes chupado. Me parece fantástico. Pero solo subes si te apetece, no porque te lo digan los demás, ¿vale? Si no te apetece, no lo hagas, eso es otra cosa. Y te voy a decir otra cosa, para que ahora que eres jovencito, todavía eres un poco demasiado joven. De jovencito se hacen muchas tonterías, pero lo importante es darse cuenta de que estás haciendo una tontería. Es decir, bueno, mis amigos me han metido en este lío, estamos fumando, no sé qué, pero esto no es la vida. Darte cuenta, aunque hagas alguna, de que eso no va por ahí el camino, ¿vale? ¿Me lo prometes? Vale, pues muy bien. Gracias. Gracias. Que ¿cómo se combina el trabajo, la falta de tiempo con el deporte? Pues mira, yo tenía una cosa estupenda para combinarlo. Yo vivía en un 5º piso de la calle San Emilio 45 y en la planta baja tenía mi taller. Y eso, hay gente que dice, a mí no me gusta vivir donde tengo el trabajo. A mí me encantó eso y me sirvió de mucho. Porque yo a lo mejor, pues a las 12 de la mañana veía un hueco, sabía que era cuando corría a fondo, que había un poco de nieve, cogía un bocadillo, me subía, hacía 20 kilómetros y a las 4 estaba otra vez en el taller, por ejemplo. Y vivir cerca, volvía un día de la montaña, un domingo por la tarde volvía y a lo mejor me metía un rato en el taller a preparar unos trabajos para el día siguiente, tenía 4 empleados, preparar alguna cosa y tal, pero eso para mí fue muy importante, tener mi casa encima de donde trabajaba y luego escaquearme siempre que podía. Pero era una cosa que cambiaba por dinero, al fin y al cabo, más o menos, ¿no? Pero bueno, bien. Y los clientes, tuve un cliente
Tuve un cliente que era constructor y una vez le fui a cobrar una factura y me dio el talón de la factura y otro talón para ayuda a una expedición que iba a hacer. Y era un constructor, San Martín se llamaba la empresa. El padre ya no vive, pero bueno, procuré ser buen tapicero y lo conseguí, esa es la verdad. Hice trabajos fuera de España, una vez en una estación de esa donde van los stack o algo así se llama, donde van todos los pastosos, y me llevé los esquís. Y claro, mientras trabajaba en el chalet aquel, pues de vez en cuando esquiaba, como es lógico. Pero aprovechar el tiempo, pues es muy bueno. Y eso a mí me facilitó mucho, tener la casa arriba y el trabajo abajo. Eso es mi deporte favorito, como dice Darío, ha sido siempre aprovechar el tiempo, esa es la realidad. Pero sí, mi deporte favorito son las montañas, no cabe duda. Y encontrar una pareja como mi madre. Pero eso siempre lo digo. Y además hoy lo he dicho aquí, cuando me iba a ir al Everest, que ella fue la que me dijo, dice, no lo dudes, Carlos, vete, que luego cuando vuelves lo arreglas. Y no teníamos un duro. Y no tenía patrocinador. Y esa misma noche, el día antes de marcharme, me salió un patrocinador. Pero Cristina me había dicho, me veía que estaba desesperado, iba al Everest. ¿Es que eso lo había contado aquí ahora o no? Lo he contado en el último sitio que he estado. En el mundo he estado ahora con una chica que era futbolista. Y lo he contado, por eso no sabía si lo había contado aquí o no. Y bueno, pues eso verdaderamente pues, ha sido fantástico. Nos encontramos en La Pedriza un día y ya sabíamos que a los dos nos gustaba la montaña y tenía una cosa más en común pues para seguir viviendo juntos. Y siempre me ha ido muy bien y nunca me ha puesto una pega. Más en ese momento tan difícil del Everest, de tal, llegar a decirme eso, vamos, eso es impresionante. Y ahora pues igual, no me ayuda y además hemos subido al Cervino, hemos subido al Mont Blanc, hemos escalado en los Galayos de jóvenes juntos, hemos hecho cosas en la montaña. A ella la ha dado por coger algún kilo de más, pero ahora se lo está quitando. Vamos a ver si volvemos. Soy una persona normal. Es una persona normal, no, que va, es una persona fantástica. Es que hay mucha gente que dice, esto ya no es como antes. Estaría cojonudo que fuera como antes, tío. No, nada es como antes. Todo ha cambiado, gracias a todo, a quien sea, pero todo ha cambiado. Y es lógico esos cambios. No sé a lo que te refieres, pero yo no veo que era mejor el mundo anterior que el de ahora, ¿no? Veo mejor el de ahora que el anterior. Hemos ido mejorando en este país en deporte, en economía, en todo, absolutamente en todo. Y debemos estar encantados de vivir el momento que vivimos, pero estos que me dicen a mí, esto ya no es como antes, estos antiguos como yo, que dicen esto es una mierda, nosotros éramos los que sabíamos, no. La masificación en el Himalaya, pues me parece lo lógico. El Himalaya, Nepal es un país pobre que tiene unos ingresos por turismo, como nosotros los hemos tenido, nos hemos destrozado todas las costas para que tomen el sol los alemanes y los ingleses, y aquí estamos, no pasa nada. Y allí, pues bueno, no es terrible. Cuando la gente habla de lo terrible que es la cola del Everest, a mí me parece feo y peligroso, pero no terrible para la montaña, no es terrible. Un cambio de tiempo, cuando hay una cola allá arriba así, arma una masacre terrible, allá ellos. Eso es horrible, pero nada más. No se van a caer las montañas porque vaya mucha gente. Me preocupa mucho más el mar al que echamos todas nuestras guarrerías y que está lleno de plásticos y que todos los ríos debían de tener una depuradora a la entrada del mar y no la tienen, más que lo que pasa en las montañas.
no se van a romper. Es feo ver esa cola y peligroso por un cambio de tiempo. Esa cola que están ya cerca de la cumbre del Everest y es todo gente, hay un cambio de tiempo, se empieza a mover la gente y es una masacre terrible. Y feo, pero allá ellos, vamos. Y Nepal necesita vender permisos. Ha habido mentirosos antiguamente y mentirosos ahora. Lo de la ética, yo lo que no soporto, y conozco a varios mentirosos, eso no lo soporto. Y a algunos les han dado un premio y los tienen como gallitos. Y sé que han mentido. Eso no lo soporto. Lo demás, cada uno la montaña a su manera, respetando a la montaña y a la naturaleza. Pero lo único que no soporto es la mentira. Lo demás, yo creo que ahora se respeta más, se tiene más conciencia, se habla más del tema, somos mucha más gente y es más difícil. Eso sí, el cambio que ha dado la cantidad de gente que va a la montaña, pues algo hará, pero no la va a destrozar, no la va a destrozar la montaña. Es nuestra tierra y no sé, no pasa nada. Yo creo que no pasa nada, vamos. Va mucha gente, es incómodo, y si tú quieres ir a un sitio donde no hay nadie, en cualquier montaña hay montones de sitios donde no hay nadie. Que nadie diga, es que ya no se puede ir, se puede ir. En la Pedriza, que va muchísima gente, hay rincones, vamos, increíbles, y lo sigue habiendo. Y en todo el Guadarrama, si lo que quieres es subir a la Bola y subir al Peñalara, pues también, y subir al Peñalara también puedes subir por donde no hay gente. Pero la gente no la podemos apartar ni quitar que vayan a los sitios, no puede ser. Lo que deben ir es con respeto, pero nada más. El Daula no voy a volver a ningún 8000 porque he hecho una barbaridad. La última vez que he ido a subir un 8000 me ha salido muy bien, no he tenido ningún problema gordo, pero me he dado cuenta de que no era el momento ya de subir a 8000 metros, simplemente por la falta de oxígeno, vamos, aunque utilicé oxígeno en la parte alta. Pero sí, me he dado cuenta de que no es la edad. Hay muchas montañas que son más bajas y disfrutas estupendamente, pero ahí me pasé. Yo quería celebrar los 50 años, no pensaba en récord ni nada, sino que en mi club hubo alguien que dijo, hombre, este año hace 50 años del primer 8000, debíamos de hacer algo. Y aquello me pareció una idea fantástica. Pero como todo lo que pasa en los clubs se dice muy bien, pero luego a la hora de tal y cual, pues no, pero a mí la idea me pareció fantástica y la hice. Yo solo de aquellos, pero la hice. Pero me pasé en edad, posiblemente. Yo creo que ahora tenemos una juventud alpinista impresionante, que se han hecho guías, que van en todas partes, mujeres, hombres, guías. Ha cambiado de una manera más que en otros sitios. Creo que sí, que aquí hemos cambiado porque sobre todo veníamos de más atrás y hemos subido muy alto. Esa es la realidad. Nosotros nos acordamos, los mayores, cuando íbamos a los Alpes, y allí los guías, joder, tal cual, era la leche, vamos, los guías, sobre todo los franceses, que eran... Y los suizos ya, eso, vamos, allí ni acercarte. Solamente pasar las aduanas de los suizos con el coche, se creían que eras un trabajador de los que iban en la época, que cruzaban y te registraban todo y tal, los suizos, pero tratarte como con desprecio, porque fue una época que se fue mucha gente a trabajar porque aquí había muchos apuros de trabajo. Y esa época yo me acuerdo de eso, de abrirte el coche, pero de mala manera, con desprecio, a ver qué lleváis, a ver qué no sé qué, tratarte como un ser inferior. Pero eso ha pasado la historia hace muchos años y ahora estamos por encima de muchos países. En todo, yo creo que en todo. Hemos evolucionado de una manera, la mujer, el deporte en la mujer, todo. Creo que estamos viviendo un momento fantástico. Tú verás que bien te va a ir siempre ahora. Procura conservar este momento y subirle para arriba, que tienes edad para ello, ¿vale? ¿Lo vas a hacer bien siempre? Como te he dicho antes, y si haces algo más, ¿te vas a dar cuenta? Vale. Mira, Carlos, los alpinistas de España son los que más veces han subido al Nanga Parbat. No hay ningún otro país. Somos en el Makalu
el segundo país con más alpinistas en la cumbre. En el Nanga el primero. En el K2 el tercer país con más alpinistas en la cumbre. En el Sisa el tercer país con más alpinistas en la cumbre. Y así podía seguir. Entre los 10 primeros, todos, los 14 8000. Sí. Está clarísimo. Yo es lo que digo, Era para pillarte. que este país ha evolucionado de una manera impresionante en todo. Y en el alpinismo, ahora la gente joven que se hace profesional, pero con una profesionalidad grande, chicas haciendo de guías en los Alpes, chicas españolas, eso en la época, vamos, ni se te podía pasar por la... Ibas allí con miedo de los franceses prácticamente, vamos. Con miedo de meter la pata, de no sé qué. Pero acuérdate que nosotros en el Pilar Bonatti pasamos a una cordada francesa, ¿te acuerdas? No les vi. Ya empezábamos a revolucionar el tema. Yo lo veo como tú lo dices precisamente, es que es muy bonito dejarlos aislados ahí, viven tal, no, pero todo el mundo quiere vivir lo mejor posible y aprovechar el tiempo y que las carreteras vayan avanzando, pues es lo lógico y me parece muy bien. Ahora se llega a Sama, se llega un poco con un coche más cerca que antes y pues muy bien, a mí me parece muy bien y hay que respetar a los pueblos sobre todo. El hacer montaña no solamente ir a la montaña, sino convivir con aquella gente. Y aquí el grupo de mis amigos de las últimas expediciones hemos hecho muchas cosas en ese sentido. Ayudar cuando el terremoto, reconstruir escuelas, repartir arroz y convivir con ellos. Yo ahora he vuelto a Sama y vamos, no sabes la alegría que te entra, que te abrace el hijo del lama, que cuando yo le conocí era un chavalín así, y el profesor del colegio, porque le ayudamos cuando montó un colegio grande fuera del pueblo, pues verdaderamente eso es lo más grande que te puede pasar en la vida. Llegar a los sitios donde has estado y que te quieran. Que no digan este gilipollas otra vez aquí. Que digan, hombre, joder, sientan una alegría porque estás ahí, eso es magnífico. Y además es que es parte del alpinismo, no es solo subir montañas, es conocer lugares y sitios y modos de vivir y aceptarlos como es. Yo tengo aquí a mi amigo, el fotógrafo, Luis Miguel López Soriano, el mejor fotógrafo de altura, que nunca le he visto robar una foto a ningún personaje típico y tal. Yo me acuerdo una foto que tenemos en casa de una señora que le hizo una foto, el marido tiene una cara como todos los maridos medio atontado y la mujer eran mayores como una ardilla, la tía. Estaba allí mirando y Luis se acercó a ellos. Estuvo hablando media hora con ellos antes de hacerle la foto. Eso es respetar a aquella gente, no ir como venían aquí los americanos a los toros, tirando colillas de puro y dándose el pego de todo, sino acoplarte a su manera de ser y disfrutas con ellos y te quieren y te respetan y te dejan que le hagas una foto, pero no que vayas ahí abusando de que eres el rico y ellos son los pobres o algo así, que tampoco es eso, pero bueno, eso es parte de la montaña y del alpinismo, tan importante como subir a las montañas. Ya no sé lo que me has preguntado, pero yo te he respondido lo que me ha dado la gana. Bueno, pues yo he aplicado lo que hago en mi vida a la montaña y lo que hago en la montaña a mi vida, las dos cosas. Comer bien, descansar, disfrutar de la vida, porque también tienes que disfrutar cuando no vas a la montaña, y en la montaña pues igual, no sé, no encuentro nada que me haya hecho vivir de otra manera. Como he sido montañero desde muy niño, pues ha sido mi manera de vivir, esa es la verdad. Y he tenido la suerte, como he dicho antes, de tener la familia que tengo, de construir una familia entre Cristina y yo, de hijas, pues que cuando nosotros nos fuimos de Madrid a vivir a un pueblo, cuando me jubilé, 2 de mis hijas vendieron su casa y se vinieron a vivir a ese pueblo. Eso dice mucho, por ejemplo. Pero es la vida en general, no es la montaña.